en la intención de comerle el pecho a Evo Morales políticamente hablando, el presidente Arce ha planteado al mercado yungueño de coca, le está planteando la despenalización, la posibilidad de que el país marche hacia Naciones Unidas a plantear la despenalización de la hoja de coca de la Convención de 1961. Quiero que lo escuchen primero a él, porque además de eso, en algún momento, el año 2022, después de haber visitado en septiembre del 2022, él después de haber visitado al presidente Petro, también se abrió a la posibilidad de pedir la legalización de la cocaína en los mercados mundiales. Es decir, él se prende a cualquier cosa y no importa, parece, ¿no? Después de eso no volvió a hablar, pero vamos escuchando las cosas de a poco. Dale. La batalla que tenemos que librar, porque el objetivo es, como lo mencionaba también nuestro Gilata, que está trabajando arduamente con un equipo, este tema, lograr definitivamente la desclasificación de la lista de la Convención de 1961 de la hoja de coca como estupefaciente y lograr la libre comercialización de nuestra hoja de coca y sus derivados. Nosotros, en la lógica de la industrialización, en la lógica de dar sostenibilidad a nuestros hermanos productores de la hoja de coca, y en diálogos que hemos sostenido, no solamente con los hermanos de COFECAI, sino con nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, estamos avanzando para la conformación de un centro de investigación y de industrialización de la hoja de coca en los yungas de la ciudad, del departamento de La Paz. El presidente Arce es muy demagogo y es muy facilista. Cree que este asunto es sencillo. Aparentemente tampoco tiene mucho conocimiento de lo que habla, porque hay países en Europa que comercializan coca, hoja de coca. Búscame, Holanda creo es uno de ellos. Y hay coca que se exporta desde Perú. Por si no lo sabe el presidente Arce, hay coca que desde el Perú se exporta de manera legal para la Coca-Cola, pero se desalcaloidiza. Ya son hojas de coca inocuas. Porque, y además es tan poca la cantidad que se manda que dudo porque ya aparentemente la Coca-Cola habría, perdón, dale, ponelo. Holanda es el primer exportador de coca mientras Bolivia se atrofia, ¿viste? O sea, ponelo que se pueda leer. El presidente Arce es muy ignorante. Se larga, ¿de cuándo es la fecha? 23 de agosto del año 2022. Subíla y la vamos a leer. Ahí. La politóloga y especialista en relaciones internacionales Lili Peñaranda informó que en el mercado mundial de coca legal, Holanda es el primer exportador de ese producto, mientras que Bolivia no está aprovechando su potencial debido a una miopía y atrofia en este tema. En verdad que ha atrofiado el cerebro del presidente para algunas cosas. Abrirlo un poquito más para que la gente pueda leerlo bien. Explicó que Holanda provee el 36% de la hoja de coca que se exporta en todo el mundo. Le sigue Perú con el 33%, Filipinas con el 23%, el Reino Unido con 1.61% y Egipto con 1.49%, mientras que Bolivia exportó 266 gramos el año 2020, es decir, el 0.01%. O sea, señor Arce, llegó tarde a la repartición del mercado de la coca. No tiene la más puta idea de lo que está hablando. Y para eso, volverla a poner, explican cuáles son
Peñaranda advirtió que en el mundo exterior no impide la exportación, sino que se complica por la propia legislación boliviana con normas como la Ley 1008 y la Ley General de la Coca. Dice que nos lleva a una suerte de miopía en la administración de la coca en vez de aprovechar como un commodity. Explicó que hoy se comercializa de manera legal para la industria de la perfumería. Para la perfumería, claro, huele tan bien. ¿Ah? Y para la industria agraria y además para los insecticidas. Ahora sí, ya vamos bien. Holanda comenzó a cultivar a través de colonias, particularmente en la isla de Java, no en el territorio europeo, sino en la isla de Java. Y ahora junto a Perú son los principales exportadores del producto de forma legal a nivel mundial. Considero que Bolivia existe una atrofia del mercado de la hoja de coca, por lo cual siendo un país, lo que pasa es que eso tiene interés comercial legal. Y la hoja de coca en Bolivia, la hoja que está en Yungas, abastece el mercado local y lo demás va a la cocaína. Lo que se produce en Chapare va a la cocaína y si hay algo seguramente lo usan para insecticida, supongo. ¿Qué quieres que haga? A lo mejor para insecticida. Caen los mosquitos, las moscas, los tábanos, los gestores, los jejenes, todo lo que ustedes quieran. Bueno, más allá del mal chiste, a mí me gustó. El presidente es muy ignorante. Sale como si fuera la gran cosa en el mundo y resulta que ya hay. Ya Bolivia exportó 260 kilos o 260 gramos. ¿Cuánto? ¿Kilos o gramos? 266 kilos. Es decir, el presidente Arce está llegando tarde a todo. Y les miente por política a los cocaleros. Lo que tiene que hacer es ser un país serio y si quiere exportar, probablemente pueda exportar sometiéndose no a las peleas que tiene con Estados Unidos, no a las peleas que tiene con la 1DC, no, que ustedes le pelaron en esto, que también pusieron una sembradío de otra cosa. Cuando un país es serio, probablemente logre algunas cosas. También habló en el 2022, que ha sido su año cocalero. Habló de la posibilidad de legalizar el consumo de la cocaína. Dale. And end a war on drugs across the region? And also, as a separate question, has your administration considered legalizing cocaine itself, not just coca? Bueno, hemos estado hablando con el presidente Petro con motivo de su asunción como presidente. Nos ha hecho conocer las ideas que ha planteado hoy día. Sobre la segunda parte de su pregunta, que es la legalización, nosotros hemos dicho que queremos escuchar un planteamiento muy concreto, porque nos interesa escuchar ese planteamiento para analizarlo, para evaluarlo. Y con respecto al tema de la lucha contra las drogas, estamos absolutamente de acuerdo que tiene que haber una decisión por parte de los estados de un enfrentamiento a este problema. Lo hemos hablado de manera muy clara con él cuando estuvimos en Colombia. Evidentemente son dos tipos de problemas diferentes el que enfrenta Colombia y el que tiene Bolivia. Ambos están relacionados con el tema del narcotráfico, pero son dos realidades totalmente diferentes, que eso es lo que habíamos pedido, que si hay alguna propuesta concreta la podemos discutir como lo he planteado hoy día. Yo creo que es una gran oportunidad para que Colombia, Perú y Bolivia pudieran armonizar en los criterios de lucha contra el narcotráfico en función de las experiencias y resultados que hemos tenido cada uno de ellos. Colombia ha tenido su lógica en la lucha contra el narcotráfico, lo mismo Perú, pero también Bolivia.
Bolivia tiene un programa soberano de lucha contra el narcotráfico y los resultados también lo hemos demostrado. Hay informes de Naciones Unidas y otros organismos especializados en narcotráfico que pueden elocuentemente hablar sobre lo que ha hecho Bolivia. Así que es un tema que nosotros no desechamos, pero quisiéramos mayor información para poder ver en qué línea dirigir esas propuestas que ha hecho el presidente Petro. Ok, el tema es el siguiente. El presidente Arce está dejando abierta la posibilidad de abrir el mercado de la cocaína porque aparentemente el mundo está perdiendo la guerra contra las drogas, sobre todo contra la cocaína, que es no le va a gustar a Evo Morales que yo diga, pero es la droga reina. Es la droga de la élite, es la droga de todo el mundo, es la droga que te podés dar un toque de cocaína e ir a trabajar, podés ir a, como dice el libro 000 de Roberto Saviano. Consume coca, el mejor amigo de tu marido, ese que te corteja desde hace años y no te ha gustado nunca. Si no es él, es el director de tu escuela, Snifa Coca El Bedel, el agente inmobiliario que se está retrasando precisamente ahora que habías podido escaparte para ver el piso. La consume el guardia jurado, ese que todavía se peina con emparrado cuando todos se afeitan el pelo. Si no es él, es el notario que preferirías no volver a ver nunca más, que consume coca para no pensar en las pensiones alimenticias que tiene que pagar a las mujeres que ha dejado. Si no es él, es el taxista que despotrica contra el tráfico, pero luego vuelve contento. Si no es él, la consume el ingeniero. La coca la consume quien está sentado a tu lado en el tren y la ha tomado para despertarse en la mañana, en fin. Lamentablemente, aumenta el número de adictos a la droga y aumenta el número de consumidores de cocaína. En este momento el presidente Petro ya ha determinado que el consumo de la coca, que la coca va a ser exactamente lo mismo que otros cultivos, y él, aunque no lo ha dicho, se ha trazado una ruta para regular la cocaína. Nosotros fuimos a buscar a Franklin Alcaraz, que es especialista en el estudio de la hoja de coca y de la cocaína y de los problemas que genera, y esto es lo que nos dice. Dale. Esta propuesta que hace el propio presidente despenalizar y legalizar la coca a nivel internacional, pero habla solo de la coca de los yungas, no habla de la coca de Chapare. En medio de este conflicto político interno que tiene el MAS. Sí, también últimamente se ha reunido solamente con los cocaleros de los yungas y no del Chapare. Sí. Yo creo que aquí está... A mí no me gusta hablar de política, usted sabe, pero creo que en este caso no hay más remedio. Yo creo que está tratando de aprovechar el hecho de que la coca de los yungas dentro del país es legal, entre comillas, ¿no? Porque el destino de la hoja de coca de los yungas también tiene su excedente, que nadie sabe dónde va. Pero el tocar el tema de la Convención de Viena de 1961 que se firmó en Nueva York y que se puso en vigencia recién en 1964, es un tema medio peludo de abordar porque implica lo siguiente. Esa convención fue firmada por 73 países, si no me equivoco, pero además de los países estuvieron involucrados otros organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, la División para la Ciencia y la Agricultura, en fin, una serie de otros organismos,
y también ONGs y algunas organizaciones privadas que mandaron sus delegados. O sea que no es fácil hacer un lobby para cambiar lo que diga la resolución de la Convención de 1961. Va a ser muy difícil. Es una propuesta política porque lo que está tratando el gobierno, o Arce en específico, en mi opinión, es que está tratando de afianzar una base que tenga una base dura, como la tiene Evo Morales, digamos, y quiere que esa base dura sea los Yungas, en contraposición a la del Chapare, ¿no es cierto? Porque si empieza a hacer ese lobby para cambiar la resolución de la Convención de Viena de 1961, yo creo que no va a conseguir absolutamente nada. Como no consiguió Evo Morales tampoco, porque no es cierto que él haya conseguido que el acullico sea legal en el país. La Convención de Viena de 1961 nunca prohibió el acullico ni en el Perú ni en Bolivia. Hay un articulado específico que dice que se permite el uso tradicional, entre comillas, en los países donde se lleva a cabo. Así que lo que hizo Evo Morales de afiliarse y desafiliarse fue en vano, porque no se consiguió absolutamente nada. Ya existía ese articulado en la Convención original de 1961. Por eso digo que el fin que está persiguiendo Arce es político, afianzar una base dura con los cocaleros de los Yungas para contrarrestar lo que está ocurriendo con Evo Morales y el Chapare. Eso es un punto. El otro punto a mí se me hace que es el que debe estar pensando toda la opinión pública ahora, y es que el hacer lobby para cambiar los articulados de la Convención va a significar un gasto económico importante, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Xilala o con el lobby del mar. ¿Y de dónde van a salir esos fondos si no es de los bolsillos de los contribuyentes bolivianos para obtener nada? ¿No es cierto? O sea que la finalidad es eminentemente política, obviamente. No es la primera vez que se intenta, ¿no? Que se habla de poder despenalizar. Un momento cuando Jaime Paz Zamora se puso la hoja de coca en la solapa del saco y decía coca no es cocaína. Pero sin embargo, a nivel internacional y para nadie es desconocido que la base de la cocaína es la hoja de la coca, digamos. Bueno, no la base, sino la fuente. La fuente, sí, digamos. Claro, es decir, no hay cocaína sin hoja de coca. O la hoja de coca es la fuente primordial de la cocaína. Y todavía no hay cocaína sintética. Hay otras drogas de laboratorio, pero cocaína no hay, no se ha fabricado todavía, si no ya hubiera sido este el momento en que no hubieran cultivos de hoja de coca, ¿no? ¿Cómo convencer a los 73 países? Conociendo la eficiencia de los cancilleres que hemos tenido desde el 2006, imagínense qué va a ocurrir con el lobby que se necesite hacer. Probablemente, para suplir esa deficiencia, a lo mejor el gobierno contrate una mesa, una organización privada que realice el lobby, ¿no es cierto? O contrate a los abogados internacionales de prestigio para que realicen ese lobby, pero eso implica muchísimo dinero. En todo caso, no van a obtener nada. Y yo no creo que de los 73 países que han firmado ese convenio, además de los organismos que han intervenido en el mismo, estén todos de acuerdo en aprobar esa fundamentación que no es racional, ¿no? Porque el liberar o despenalizar la hoja de coca y sus derivados, dice además, ¿no? O sea, uno de los derivados es la cocaína. Eso implica sus derivados. Bueno, y hacer eso implica pues un cambio en la mentalidad global, no solamente del país, ¿no? Lo que pasa es que aquí dentro de Bolivia se ha sobreestimado el valor de la hoja de coca, cuando en los países de afuera la hoja de coca no significa absolutamente nada. No es como que un incentivo o una provocación más al hecho de producir la hoja de coca, incrementen sus cultivos, de cualquier manera se lo va a legalizar, digamos, por lo menos internamente así lo es. De pronto hemos visto lo que ha sucedido entre
entre los cocaleros, ¿no? Los comercializadores en La Paz, dos federaciones que pugnaban un mercado, digamos. Es decir, esto no ahondaría más esta diferencia y esta lucha por el control de la coca en Bolivia, digamos. Dentro de los cocaleros de los yungas también, y como usted acertadamente menciona, hay dos organizaciones, una apoyada por el gobierno y otra que vendría a ser la cocalera propiamente dicha. Y el gobierno lo que hace para captar sus adherentes es dividir. Y eso ha ocurrido en Bolivia y está haciendo en el Perú ahora con otros objetivos, ¿no? Entonces todavía no sabemos a cuál de las dos facciones va a apoyarse, a la conformada por el gobierno o a la conformada por los cocaleros. Y tampoco sabemos qué va a ocurrir con los cocaleros de los yungas y con los cocaleros apoyados por el gobierno. Tampoco sabemos. Eso va a ser un poco difícil de solucionar para el gobierno mismo, ¿no es cierto? Y para los cocaleros que no están soportados o que no están apoyados por el gobierno, va a significar una lucha permanente, me imagino yo, o a lo mejor el gobierno haga o lo someta por la fuerza, como está acostumbrado a hacer, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? En fin, bueno, hay un montón de matices que tiene este problema y que yo creo que se van a ir dilucidando un poco o a lo mejor enredando más con el pasar del tiempo. Mientras esto se ve, digamos así, por parte de quienes administran nuestro país, existe una pelea, una lucha de territorio por parte del narcotráfico ya interna, ¿no? Sí. Se ha visto en San Matías, por ejemplo, ejecuciones, una fuerte presencia. Y recientemente también se ha conocido que en Cobija un grupo ya ha decidido independizarse y poder pelear un territorio. Ya esto se nos viene muy riesgoso y peligroso para los propios bolivianos, ¿no? Sí, lo de Cobija es preocupante, porque además cerca de Cobija está Volpebra, que es el punto tripartito entre Perú, Brasil y Bolivia, y se ha convertido en una especie de territorio libre de comercialización de droga, ¿no es cierto? Y no hay presencia de Estado en ese punto. Es un poco más preocupante, diría yo, lo que está ocurriendo en Cobija y en Volpebra y los alrededores que lo que está ocurriendo en San Matías. Y lo de San Matías, bueno, ya yo creo que ya no va a tener fácil remedio en lo que resta de esta gestión gubernamental. El gobierno debería poner más atención a este tipo de situaciones que en sí de alentar el cultivo de coca, digamos. Ese es lo que debería ser racional para hacer en el país, ¿no es cierto? Pero mire lo que ha ocurrido hasta ahora. En lugar de disminuir el cultivo de hoja de coca de 12.000 hectáreas, que era antes con la ley 1008, ahora con la ley 906 son 22.000. O sea, se ha ido aumentando paulatinamente. Y yo creo que el objetivo general del gobierno es ir aumentando eso poco a poco y convencer a la gente que el consumo de la hoja de coca como tal está aumentando, que no es verdad. Pero esa es la política que tiene porque sabe que la gente que se dedica a la hoja de coca, al cultivo de la hoja de coca, es la base dura que pelea a muerte por su producto. Está grave la situación, ya está muy grave. Lo de Cobija es un tema que hay que abordarlo tarde o temprano y que el gobierno va a tener que abrir los ojos y hacerlo, porque ahí sí que está grave el problema. Ahí es puro narco, por lo que nos han dicho y por las referencias que tenemos. Cobija y Volpebra. Ojalá no ocurra. Hay mucha gente que sabe lo que es ese viaje casi sin retorno. Ojalá no ocurra. En otros países donde se ha legalizado la marihuana y otras cosas, han tenido que hacer un retroceso porque la marihuana, por ejemplo, es la puerta de ingreso a otras drogas. Bueno, si esto me hace la marihuana, veamos qué me hace el otro. Ojalá no ocurra, pero es un debate. Un debate al que nuestro presidente, por su ignorancia supina en la materia,
no tiene la más peregrina idea de que está tremendamente atrasado. Pero además, en Bolivia, la coca, su relación con el narcotráfico es así. Y quienes la manejan son los cocaleros. Y sobre todo los cocaleros del Chapare, que saben que su coca no va al mercado legal. Y si no va al mercado legal, va a la cocaína. Y cada vez se aprovecha mejor la calidad de la hoja de coca cochabambina, del trópico cochabambino, quiero decir, y de un taque de coca se saca ahora 3 veces más cocaína de lo que se sacaba antes. Así que ya saben cómo nos puede ir. Venimos el lunes, gracias. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.